Hola chicos, que el Señor los bendiga a cada uno. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Damos gracias a Dios por este día que Él nos concede. Estamos en día miércoles, en el cual los invito a que hagamos una oración para que Él nos guíe, para que Él nos ayude y sobre todo que Él nos respalde en las diferentes actividades que ustedes realicen, que sus papás también realizan, también por los diferentes cursos, ¿verdad? Yo sé que ustedes llevan varios cursos, pidamos a Dios por eso, para que Él sea quien nos guíe y quien nos ilumine siempre. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, bendito Padre, te agradecemos por este precioso día que nos concedes. Te agradecemos, Padre, porque nos permites nuevamente ver la luz del día. Gracias te damos, Padre, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. En esta preciosa hora te pedimos por la familia de cada estudiante, por la vida de cada uno de los estudiantes, Padre. También te pedimos por la vida de los diferentes maestros, del director, Padre Celestial, que tú seas quien nos guíe en todo lo que realicemos, que tú nos respaldes, Padre bendito. Te pedimos también que tú ilumines a los estudiantes, que tú les proveas sabiduría, entendimiento, inteligencia, Padre, en los diferentes cursos. A ti nos encomendamos en esta preciosa hora y damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro folleto número 4, en el cual vamos a trabajar el tema de la morfología. La morfología es una rama de la lingüística, ¿verdad? En este caso es de la lingüística de nuestro idioma. Sabemos que nuestro idioma, el idioma español, tiene varias reglas. Reglas que nosotros debemos de seguir, reglas que nosotros debemos cumplir para que nuestra gramática sea correcta y que nosotros estemos escribiendo, que nosotros estemos hablando de acuerdo a las reglas de nuestro idioma. Y en este caso, la morfología nos indica que es una disciplina científica que forma parte importante de la gramática de nuestra lengua, que su objetivo principal es el estudio de la estructura de las palabras. Es decir, que la morfología nos indica cuál es la regla de una palabra o cómo se escriben las palabras o de dónde provienen las palabras, de dónde se derivan algunas palabras o de dónde surgieron. Sabemos que muchas de las palabras que nosotros utilizamos vienen de otros países. Y acá nos indica que la morfología hace esto: estudiar, analizar de dónde surgen otras palabras o de dónde vienen esas palabras. Eso indica que vamos a ir viendo la raíz de las palabras y su morfema, o podemos decir el lexema y morfema, que ustedes ya lo saben muy bien, ¿verdad? Porque lo estuvimos trabajando también con los verbos. Sabemos que los verbos tienen su raíz y su desinencia. También podemos decir que las palabras tienen su lexema, que es la raíz, y morfema, que es la terminación de las palabras.
Ahora nos indica que el morfema es una unidad mínima de la palabra que contiene significado. Es decir, que el morfema tiene un significado, pero mínimo, es pequeño, de todas las palabras, porque es en la terminación. Luego nos indica que tenemos alomorfos. Y los alomorfos son las variaciones que se presentan en la realización de morfemas. Es decir, que hay diferentes morfos que presentan un mismo o una misma morfema. Un mismo morfema. Veamos bien aquí. Vuelvo a indicarlo nuevamente. Luego del morfema nos dice que surge un término más, que son los alomorfos, y que estas son variaciones que se presentan en el morfema de las palabras, es decir, que hay varios morfos. Entonces, eso significa que, como sabemos que el morfema es la terminación de palabras, entonces aquí nos está indicando que ahí en las terminaciones de las palabras es donde suceden variaciones. Ahora veamos la clasificación de estos morfemas. Los morfemas, según su ubicación, nos indica. Los morfemas que se añaden a la raíz se denomina afijos y se dividen de la siguiente manera. Veamos aquí. Aquí nos indica que los morfemas que van en la raíz se denominan afijos y estos afijos se vuelven a dividir en dos, que conocemos como prefijos y sufijos. Los prefijos nos indican que va antes de la raíz o va antes de las palabras. Y el sufijo nos indica que va después de la raíz de la palabra y es un infijo, nos indica. Es el morfema que se inserta al interior de la palabra, nos dice, o porque va seguido de la raíz, como pan, por ejemplo. Pan es una raíz de una palabra. Y a ese se le llama también infijo, cuando va después. Si nosotros le agregamos un término o en una palabra, pero lo agregamos antes de la raíz, es un prefijo. Cuando va después de la raíz, es un sufijo, conocido también como infijo. Nos dice que es el morfema que se inserta al interior, que va dentro de las palabras o como que va en medio. Yo sé que a veces estos términos nos confunden, ¿verdad? O cuando hablamos principalmente de la gramática, que son las reglas de nuestra lingüística, de nuestro idioma, a veces nos confunden o nos es difícil comprenderlo. Pero aquí, chicos, no se preocupen. Yo solo estoy dando definiciones. Yo solo quiero que ustedes ya sepan estos términos, estas definiciones del cual les estoy hablando.
Entonces el día viernes vamos a platicar. Vamos a continuar con nuestra explicación. Así que no se preocupen. Bien, voy a hacer un repaso. Luego continuamos. Nuestro tema es pequeño. Bueno, les decía que la morfología es una disciplina científica que estudia la gramática del idioma. Principalmente la estructura de las palabras. Es eso. Eso significa, si viene en el parcial, ustedes ya saben qué responder. ¿Qué es morfología? Disciplina científica de nuestra gramática que estudia la estructura interna de las palabras, ¿verdad? Bastante sencillo. Eso es lo que ustedes deben responder. Luego de esa morfología surge el morfema. Y el morfema es una unidad mínima de la palabra que contiene significado. El morfema es como una sílaba, podemos decir, o es como una pequeña palabrita que se le agrega a una raíz de la palabra para que ésta tenga significado. Y de ese morfema surge alomorfos. Y esos alomorfos son las variaciones que se presentan en los morfemas. Son variaciones. Los alomorfos son variaciones que se presentan en los morfemas. Significa que hay diferentes morfos que representan un mismo morfema. Es decir, que hay varios morfemas que representan lo mismo dentro de una palabra. Luego de esos morfemas viene la clasificación. Lo primero que encontramos es por su ubicación. Es dependiendo de dónde va el morfema. Y aquí nos indica que estas se dividen en dos. Están los prefijos, como su nombre lo indica, pre. Cuando aquí está la raíz y antes va un prefijo. Modifica la raíz. Y el sufijo es cuando lo ponemos después del sufijo, que ahí modifica la terminación de las palabras. Y ahí vamos, ¿verdad? Recordemos, prefijos son los que modifican antes de la raíz y sufijo después de la raíz. Y ahí estamos con eso. Ahora nos dice que por su significado. El morfema también se clasifica según por el significado que tenga, ¿verdad? Esta clasificación es de la siguiente manera. También se dividen en dos. Tenemos morfema lexical o lexema o raíz, que era lo que ya les estaba hablando anteriormente. Y tenemos morfemas derivativos. Vamos a ver primero el morfema lexical, que es el de la raíz. Nos dice que es la parte que indica el significado básico de una palabra y a partir del cual se puede generar otros. Nos dice que aquí, con el morfema lexical o con el morfema raíz, es la parte básica y que de ahí provienen
otros significados de la palabra. Por ejemplo, la palabra pan. Pan es la raíz de la palabra. Por ser monosílaba, se mantiene la palabra pan. Panadería, panadero, panecillo. Si nos damos cuenta de ese lexema, o sea que de esa raíz, de esa palabra pan, surgen varios, surgen otros, que son panadería, panecillo. ¿Qué más? Ahí ustedes pueden pensar en otros, y a eso se refiere. Este es de morfema lexical. Luego tenemos morfemas derivativos. Estos morfemas derivativos son aquellos que se añaden al morfema lexical para formar nuevas palabras. Estos morfemas derivativos nos indican que es cuando nosotros agregamos le añadimos algún morfema lexical a algunas palabras. Y de estas surgen nuevas palabras. Por ejemplo, si seguimos con pan. De pan podemos ir cambiándole o agregándole otras que sean derivativas. En este caso, de una panadería yo puedo poner, o de pan, que era nuestra palabra, podemos poner pasteles o pastelería. Sabemos que un pastel está hecho a base de pan. Entonces de ahí nosotros del pan le agregamos teles, que son pasteles, pastelería, y que ahí surgió una nueva palabra. Pero en este caso el morfema lexical solo lo tomamos como pa. Y de esa manera es que se trabajan o se realizan estas palabras. De estas surgen otras, o de estas están estructuradas, están formadas estas palabras, y esto es el trabajo de la morfología, de estudiar la regla de cómo se compone una palabra, de cuál es la estructura de una palabra. Muy bien, chicos y chicas. En esta ocasión, las actividades 1 y 2 las realizamos en clases. No se preocupen, yo sé que son términos que a veces nos cuesta comprender o nos da cierta dificultad, pero ahora no se preocupen. Los realizamos el día viernes. Necesito que todos se conecten, que todos estemos puntualmente para poder resolver esto. Y sobre todo que cada uno de ustedes logre comprender a qué se refiere esta parte de la gramática, que es la morfología. Que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes.